Oh, tengo memoria, tengo que eliminar varias fotos. Dije que lo iba a hacer, no las eliminé. Ya, déjame la hoja. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. No sé si me alcancen a ver. Sí. ¿Me ven? Ah, ok. Bueno, es que yo no me veo aquí en el celular. Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a empezar con la clase de enfermedad de Hansen o lepra. Hay unos problemas con YouTube, así que se va a grabar la clase en este momento y ya después se va a subir al sistema, ¿vale? Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan me pueden decir. Vamos a empezar a hablar de generalidades, clasificación de la lepra, que esto es súper importante porque lo llegan a preguntar. En mi examen me acuerdo que lo preguntaron. La clínica, diagnósticos diferenciales y también vamos a ver el tratamiento y obviamente los casos clínicos. Y bueno, no hay ningún conflicto de intereses más que pasen el examen nacional, please. Y bueno, como introducción, la lepra es una enfermedad sistémica que puede también afectar a piel y a todos los nervios periféricos. Tiene una respuesta inmunitaria que va a ser de tipo TH2 en Doctora, se silenció su micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ya. Ok, creo que no se escuchó nada, ¿verdad? De lo que estaba diciendo. No, nada. Nos quedamos en el tipo de respuesta. Bueno, les comentaba de que hay unas fallas técnicas y por lo tanto no se puede subir, no podemos transmitir en YouTube, ya después lo vamos a arreglar y se va a grabar la clase y posteriormente se va a subir. Y bueno, objetivos de la charla, ya saben, ver las generalidades de lepra, la clasificación, porque lo han preguntado, la clínica, diagnóstico, diagnósticos diferenciales y también el tratamiento. Y obviamente vamos a ver un par de casos clínicos. Y bueno, no hay ningún conflicto de intereses de mi parte, más que pase en el examen. Y bueno, vamos a hablar de lepra. Nada más sepan que es una enfermedad sistémica que va a afectar tanto piel como sistema nervioso periférico. Tiene dos tipos de respuestas. Respuesta tanto TH2, que es para la lepromatosa, y la respuesta TH1, que es para la lepra de tipo tuberculosa. Y bueno, la lepra, para mencionar un poco de historia, ya que es muy importante, fue descrita en Mycobacterium leprae en 1873 por Ameur Hansen, que se consideró desde ese entonces una enfermedad crónica. De hecho, los primeros reportes de lepra son desde el año de 600 a.C. y fueron en la India los primeros reportes que se documentaron. Sin embargo, fue hasta 1960 que Shepard, no el de Grey's Anatomy, pudo aislar este bacilo en la almohadilla de los ratones. Y en 1971, Kitchmey y Stearns pudieron aislar el bacilo en el armadillo de 9 bandas, inoculándolo en sus plantillas. De hecho, este tipo de bacteria es dependiente de una célula. Puede crecer en el citoplasma celular, por lo tanto, no se ha logrado. Como más datos de la clase,
pues bueno, se consideraba una enfermedad muy estigmatizada y era como muy mática para la gente, al punto que Mohan describía que tenías que escapar de los leprosos como si escaparas de los leones. De hecho, en la Biblia, a las personas que le daban lepra, pedían que se aislaran del pueblo, o sea, tenían que dejar a su familia, el negocio que tuvieran y todo, se aislaban y eran como muy mal vistos por toda la sociedad. De hecho, en muchas actas de matrimonio, tanto cristianas, hindús y musulmanas, el tener lepra era un motivo para que tú pidieras el divorcio. Y bueno, en nuestro continente llegó a partir de la conquista de América por medio de los españoles. Y bueno, en cuanto a la etiología de la lepra, que es el Mycobacterium leprae, es un ácido alcohol resistente, tiene un tamaño de 8 micras, es súper pequeñito y tiene una virulencia muy baja. De hecho, es intracelular obligatorio, por eso no se ha podido cultivar y tiene un periodo de incubación que es de 3 a 5 años por la virulencia muy baja que este llega a tener. Lo podemos encontrar en piel, en los macrófagos, eso lo vamos a observar en las biopsias y vamos a observarlo también en las células de Schwann, en los nervios. Pero todo se transforma porque a partir de 2008 se descubrió un nuevo tipo de Mycobacterium de lepra, que es el Mycobacterium lepromatosis. Se encontraron en pacientes mexicanos en que tenían una variedad de lepra que es de tipo lepra difusa y se estuvo estudiando después en varios pacientes de la República. Esta gráfica la podemos en ese artículo, donde vamos a identificar después varios focos que son endémicos de lepra en nuestro país. De hecho, en este estudio, lo que se buscó realizar era analizar las biopsias de los pacientes, se hacía PCR y se había encontrado de que el Mycobacterium lepromatosis puede coexistir con Mycobacterium leprae en pacientes con lepra lepromatosa de tipo difusa. Y bueno, en cuanto a epidemiología, es endémico de varios países en vías de desarrollo. Se consideró en 2011 que existían aproximadamente 219,000 casos, de los cuales la mayoría se encontraban en la India. De hecho, en cuanto a la epidemiología nacional, pues es importante porque en México es una zona donde todavía se considera endémica. De hecho, en 2006, como pueden ver en esta pequeña gráfica, pues encontramos que hay una cierta predisposición por el sexo masculino y pues como tal, esta afinidad por el sexo masculino va a estar incrementada en la adolescencia. En la infancia, por lo general, es como muy equitativa. Se ha considerado que hay una disminución del 90%, esto por las campañas que han existido para poder diagnosticar la lepra. Sin embargo, pensamos que pudiera estar infradiagnosticada, esto porque tiene como muchos diagnósticos diferenciales. En América se considera una enfermedad que podemos encontrar en muchos de los países, sobre todo en Sudamérica, ya que en Canadá, Chile, Estados Unidos casi no se encuentran, excepto en Texas y Luisiana, donde se considera que es una zoonosis, sobre todo por el armadillo. Y bueno, existe la franja intertropical, que es Brasil, India y África, donde se han visto muchos casos de lepra. Y pues, ¿qué nos importa la lepra en México? Nada más para mencionar un poco de historia, en el 38 el maestro Latapí describió la lepra difusa y más adelante hicieron una Asociación Mexicana de Acción contra la Lepra para poder diagnosticar pacientes con lepra en zonas como algunos pueblos de la República y disminuir. De hecho, gracias a esta campaña, los casos de lepra fueron disminuyendo a partir del 2000 y vemos como en 2012 ya son como mucho menos de los que realmente existían. De hecho, la mayoría de estos casos se han reportado en estudios que se realizan en el Centro Dermatológico de Yucatán. Lo importante que sepan de esta charla, aparte de poder identificar la lepra en el examen nacional, es que tengan como un poquito de conciencia de que todavía es una enfermedad que podemos presentarla, pero que no es tan estigmatizante como se creía antiguamente. En nuestro país existen 3 focos de lepra. Uno es el centro occidental, que involucra a todos estos estados, de los cuales pues hay que destacar que se encuentra Jalisco también y Ciudad de México, peninsular, donde encontramos Yucatán y Campeche, y también nororiental, donde podemos encontrarlo en Nuevo León. De hecho, si en el examen nacional les pusieran un caso, por lo general les tendrían que explicar en qué zona del país se encuentra. Y bueno, es una enfermedad que tiene un impacto social muy elevado, ya que muchos de sus pacientes pueden llegar a tener secuelas incapacitantes hasta en un 10%, pero muchos pueden cursar sin alguna alteración. De hecho, aquí podemos comparar, por ejemplo, en nuestro país versus lo que se ha descrito en China.
Y bueno, la transmisión de la lepra tiene un índice de ataque muy bajo, el bacilo de la lepra, que es menor hasta del 5%. La única fuente llegan a ser los humanos. O sea, para que tú puedas adquirir la lepra, tienes que tener un estrecho convivio con estos pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen lepra pueden ser no infectantes. ¿Y dónde vamos a encontrar el bacilo? Bueno, lo podemos encontrar en las gotas de flush a través de la nariz de los pacientes, ya que el bacilo le gusta estar mucho en la mucosa nasal, y también lo podemos encontrar en los nervios. De hecho, se ha visto algunos casos donde se pueden encontrar los bacilos en la sangre, en la leche materna, también se puede encontrar en la orina, en las heces y en el semen. Realmente los pomites está como muy debatible, por lo que les comentaba de que al bacilo le encanta estar dentro de las células. Y bueno, la transmisión, recuerden que hay que convivir de forma muy estrecha con estos pacientes. Por lo tanto, se considera que con lepra tiene un riesgo hasta del 25% para que tú desarrolles esta entidad. Y también hay un factor que se llama el factor N, que lo describió Rothberg, donde consideraba que la mayoría de las personas lo tenemos y es como una forma que tenemos de combatir la lepra. Sin embargo, hay un 5% de pacientes que no lo van a cursar y por lo tanto, estos pueden tener una predisposición recesiva para desarrollar la lepra. Entonces, la lepra la va a adquirir quien puede, no quien quiere. Hay que cohabitar con esos pacientes. Y con esto lo recuerdo mucho porque todavía hay personal de salud que tiene como miedo o tiene cierto morbo de poder tratar a un paciente con lepra. Y bueno, ya con fines del examen nacional, sepan que la clasificación depende de la histología, de la respuesta inmunológica del paciente, de la baciloscopía y también de las características clínicas. Se clasifica en 4 grupos: lepromatoso, difuso, indeterminado y tuberculoide. Y este esquema, que lo pueden encontrar en el Arenas o en el Amado Saúl, pues bueno, nos ponen esta gráfica donde nosotros podemos encontrar ciertos tipos y por tipos se va a determinar aquellos grupos donde van a ser estables y que nunca van a revertirse. Es decir, si tenemos un paciente con lepra lepromatosa, nunca se va a convertir en un paciente con lepra tuberculoide. Esto depende mucho de la respuesta inmune del paciente. Y también vamos a tener otros tipos que van a ser unos subtipos o grupos que pueden ser el borderline o la lepra limítrofe. Y también el tipo difuso. Estos sí se pueden cambiar de un polo a otro. Por ejemplo, si el paciente tiene muy mala inmunidad, van a ser los pacientes con lepra lepromatosa. Si tienen muy buena respuesta inmunológica, van a ser los que tengan lepra tuberculosa. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, en los niños que tienen una respuesta favorable, pero todavía no se clasifica como bien a qué polo se va a orientar, el paciente va a quedarse como un tipo borderline. Y puede migrar a cualquier lado. Pero también tenemos los indeterminados, que son los borderline lepromatoso o los borderline tuberculoide. Estos pacientes pueden llegar a presentar una respuesta, que es la respuesta de lepra tipo 1, que los pacientes pueden cursar con degradación o una reacción reversa. Esto puede ser dependiendo del tratamiento o una respuesta hormonal que llegaran a tener. Esto se os va a ver más adelante. Sin embargo, la OMS demasiado conflicto y dijo que lo iban a clasificar como PAU bacilar cuando tuviera pocas lesiones cutáneas o pocos bacilos en la muestra, y estos van a ser los pacientes con lepra lepromatosa o multibacilar en aquellos casos que tengan demasiadas lesiones, y estos corresponderían a pacientes con lepra lepromatosa. Ahora, de lepra lepromatosa es sistémica y es progresivamente infectante. Hay una dicotomía inmunitaria donde los pacientes tienen una elevada inmunidad, la inmunidad humoral va a estar normal, pero pueden cursar con un deterioro de la inmunidad celular. Y bueno, respuesta TH2, donde estas son todas las citocinas que se van a estar involucrando, pero recuerden que aquí los bacilos van a estar fagocitados por los macrófagos, esto de forma muy ineficiente, y es ahí donde se van a reproducir. Y bueno, lo que nos interesa para el examen nacional es una enfermedad crónica, por lo tanto, les van a poner a un paciente que tenga más de 5 años con las lesiones o hasta 15 años con las lesiones. Por lo general, las manifestaciones pueden cursar en un tercio durante la infancia y la evolución va a ser muy lenta.
la lepra lepromatosa corresponde al 60% de los casos en nuestro país. Y miren, observen a este paciente, algo muy característico que es muy preguntable, es que tiene una alopecia en la porción distal de las cejas. Y bueno, van a presentarse también dos formas. Una es la nodular, donde tiene elementos circunscritos y placas que van a estar infiltradas, además de manchas. Y la difusa, donde se extienden las lesiones a toda la superficie cutánea. La lepra lepromatosa que van a además de pabellones auriculares. Por lo tanto, al estar demasiados nódulos en toda la cara, va a dar la facie característica, que es la facie de leonina. Si llegaran a poner una imagen de lepra en el examen nacional, sería una imagen de un paciente con lepra lepromatosa. Estos nódulos que presentan los pacientes son como súper variables de tamaño y van a tener una consistencia firme. Va a ser muy raro que presenten en piel cabelluda, en palmas y en plantas y en el glande, pero es muy característico que lo encontremos en regiones frías, como pueden ser la nariz y también en las nalgas. Y miren cómo se ven todas las lesiones, tamaños muy variables, los colores pueden ser desde el color de la piel, pueden ser eritematosos o inclusive en esta de aquí, donde se pueden ver algunas telangiectasias. También podemos encontrar placas en la lepra. Estas placas pueden ser de un color rojo, pueden ser violáceas, pueden tener también nódulos aplanados que al confluir van a formar estas placas y pueden tener la superficie muy lisa o una pequeña escamas que se vean como muy finas, que de hecho nos darían un diagnóstico diferencial con la tiña del cuerpo. Estas pueden ser tamaños variables y placas que tengan alteraciones de sensibilidad. Tenemos que pensar en lepra, sobre todo para el examen nacional. Y miren, ¿se acuerdan de la clase anterior de pénfigo? Pues de hecho podemos ver también que son unas placas que pueden tener un aspecto como abones, como unas ronchas, y se pueden confundir, de hecho, la lepra con cualquier enfermedad. Ahora, las manchas pueden ser manchas tanto eritematosas, pueden ser manchas hipocrómicas, van a estar muy mal definidas, los bordes pueden estar irregulares y pueden tener un aspecto infiltrado, o sea que se ven como más rojitas. Estas, al tener un aspecto como más, un borde activo, se pueden confundir con tiña. Ahora, la lepra difusa, que es en toda la piel, es la que se considera que tiene un aspecto suculento. La piel se ve muy brillante, se ve muy turgente. Vean a esta paciente de la imagen cómo se ve con la cara muy limpia. Y estos pacientes pueden tener también un aspecto atrófico en las lesiones y vamos a encontrar sobre todo afección en pabellones auriculares, que si nosotros tomamos la muestra de la linfa del lóbulo de la oreja es donde más vamos a encontrar bacilos. Estos pacientes van a tener adormecimiento o disestesias y pueden tener también anhidrosis en manos y pies. Vamos a encontrar una imagen de la carita como en luna llena y noten cómo hay pérdida del vello en estos pacientes, sobre todo del vello corporal y también de las cejas, que eso es como súper característico en pacientes con lepra. Este signo de alopecia distal también lo podemos encontrar en sífilis, también es como un diagnóstico diferencial muy importante. Y bueno, también podemos notar que van a haber lesiones perifoliculares, es decir, alrededor del folículo piloso, y también hay destrucción del mismo. Esto lo vemos más en la biopsia. Los pacientes pueden tener telangiectasias, pueden tener quistes de Emilia y en las extremidades pueden tener livido reticularis. Y tienen un aspecto muy edematoso tanto en las manos como en los pies. Y bueno, cuando tenemos la presencia de lepra primaria, pues va a ser como muy primitiva, muy pura, y puede tener afección a los nervios. Aquí las alteraciones neurológicas sí se manifiestan, pero no son tan frecuentes ni tan características como en la lepra tuberculoide. Sin embargo, no hay que dejar de tenerla en mente. Y en cuanto a la secundaria, pues aquí va a empezar primero como un tipo de lepra indeterminado que después va a migrar hacia este polo. Y también las alteraciones neurológicas no son tan notorias, a diferencia de la tuberculoide. Pero si ven un paciente o si en el examen les ponen un paciente que tenga manchas y que tengan disestesias, que tengan parestesias o anhidrosis, piensan en que se trata de lepra. De ahí no se me ocurre otra enfermedad que les puedan preguntar en el nacional con estas características. Y bueno, estos pacientes pueden tener algo que se llama neuritis hanseníana, que es cuando tienen una afección a los nervios periféricos. Aquí ellos tienen la pérdida de la sensibilidad y esto puede ser muy variable, sobre todo porque al bacilo le van a encantar las vainas de mielina. Entonces tienen cierta degeneración axonal y esto provoca las alteraciones en sensibilidad.
podemos tener la prueba de sensibilidad con la aguja, que se conoce como el pica-toca. En la manchita del paciente vamos a agarrar un objeto que puede ser una aguja o puede ser un lápiz, y dependiendo si pica o toca, vamos a ver cuál es la respuesta del paciente. Si el paciente acierta en lo que estamos realizando, sería una prueba negativa. En cambio, si el paciente se equivoca y en vez de que si lo están picando y el paciente no nota esto, pues sería una prueba positiva y tendríamos que pensar que el paciente tiene Hansen. Y bueno, los nervios los vamos a encontrar ensanchados, va a haber cierto dolor a la presión y sobre todo los nervios afectados van a ser el nervio cubital, seguido del ciático y el propio externo. Podemos encontrar atrofia, contracturas, ulceraciones y mutilaciones. Esto llevaba a la creencia de que al paciente con lepra se le caía la piel, pero es la segunda causa de neuropatía después de la diabética, y esto es como muy común que generara este estigma de que los pacientes tenían alteraciones en la sensibilidad. Y bueno, en etapas tardías podemos encontrar también destrucción del tabique nasal y vamos a encontrar el signo de silla de montar. También el paciente puede tener epistaxis y congestión nasal, al igual que cursar con disfonía o dificultad respiratoria. La lepra lepromatosa nos va a dar también manifestaciones a nivel ocular, donde podemos encontrarla sobre todo en la variedad ocular, donde los pacientes, la variedad nodular, donde los pacientes pueden tener nódulos en las conjuntivas, además de tener cierta conjuntivitis crónica, y esto va a ser favorecido por el engrosamiento de los nerviecillos corneales. Y bueno, pueden ver estas imágenes de los pacientes donde ellos pueden llegar a cursar con ceguera 6 años después de empezar a desarrollar las primeras manifestaciones de lepra. Y en esta otra imagen, vean cómo es un paciente que tiene el signo de la nariz en silla de montar y también tiene alopecia del tercio distal de la ceja. Y bueno, el diagnóstico para lepra lo vamos a apoyar de la baciloscopía. Esto podemos tomar muestras de la nariz. Sin embargo, podemos encontrar que en la mucosa van a haber ciertos bacilos que son saprófitos, por lo tanto nos podrían dar falsos positivos. Y la muestra se toma similar a la que se están realizando para COVID. Es un hisopado. Es muy doloroso y también lo podemos realizar de la linfa del pabellón auricular. Se pinza el lóbulo de la orejita y vamos a esperar unos 5 minutos y posteriormente se empieza a raspar el lóbulo para obtener una muestra de la linfa. Se va a realizar una tinción con Sil-Nielsen, aunque también se puede realizar con Five-Paraco y esta es más específica, y ahí vamos a observar las micobacterias. De hecho, si les llegaran a preguntar método diagnóstico, pues pongan que es una baciloscopía y sobre todo tinción con Sil-Nielsen. Acuérdense que no hay cultivo para lepra. Y en cuanto a otro método de apoyo para el diagnóstico, tenemos la intradermorreacción con lepromina, que esta más que nada nos va a ayudar como para determinar si tenemos un tipo lepromatoso o tuberculoide. Esta intradermorreacción se obtiene de antígenos de humanos o de armadillos con lepra, y podemos observar que va a ser negativa en aquellos casos lepromatosos, porque recuerden que no tienen la respuesta inmune tan adecuada como los pacientes con tuberculoide, y se va a considerar positiva en aquellos casos que tengan más de 5 milímetros de induración. Se puede leer esta prueba a las 48 horas y se considera que es la reacción de Fernández, pero las que les van a preguntar en el examen nacional es la intradermorreacción o la reacción de Mitsuda, que esta es a partir de los 21 días. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lepra lepromatosa? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Esclerosis tuberosa, placas de Sjögren y el diferencial es únicamente mediante. Sí, ahí tendrás que realizar una baciloscopía de los pacientes y ahí vamos a ver los bacilos. Pero no creo que eso te lo pregunten en el examen. Y bueno, el gold standard para diagnóstico, baciloscopía. Sí, definitivamente la baciloscopía. Sí las pudieran hacer PCR, pero realmente son muy pocos los lugares donde hacen PCR para la lepra. No en todos los lugares lo tienen estandarizado. Y realmente había un programa antes para detectar esos casos de lepra. Entonces, muchos de los químicos estaban capacitados para tomar las muestras, tanto en mucosa nasal como en el pabellón de la orejita. Y bueno, si hasta ahorita no hay más dudas, vamos a continuar con lepra tuberculoide.
Bueno, lepra tuberculoide, aquí tenemos un sistema inmune un tanto más conservado. La respuesta va a ser por tipo TH1 y lo característico es que se forman granulomas. En las biopsias es lo que más se va a observar. No es transmisible, recuerden que se tarda demasiado para poder contagiarse una persona con lepra y la incubación también va a ser prolongada. Sin embargo, esta es más corta que la lepromatosa. Esta va a ser de 2 a 5 años. También tenemos aquí la prueba de Mitsuda positivo y va a tener como mayor predisposición de afectarse el sexo femenino. Va a afectar tanto a pacientes jóvenes como a pacientes ancianos. Y también va a afectar tanto piel como sistema nervioso periférico. Tenemos 2 formas clínicas de la lepra, que es la fija y la reaccional, y hay 2 variedades, una que es la infantil y la otra que es el complejo cutáneo tuberculoide. En cuanto a la tuberculoide fija, los pacientes presentan nódulos, esos pueden ser únicos o múltiples, son firmes y tienen la superficie muy lisa. Los tamaños son muy variables y noten cómo el centro se ve un tanto hipocrómico o normocrómico, inclusive se puede llegar a ver atrófico, y tiene un borde eritematoso que pudiera parecer borde activo. Por lo tanto, por eso se confunde con tiña, también se puede confundir con psoriasis, hasta con dermatitis atópica. Por lo general, la lepra tuberculoide infantil van a ser en niños menores de 5 años, que yo creo que si les llegan a preguntar lepra tuberculoide, van a poner el caso de un niño, donde estos no llegan a pasar una etapa indeterminada. Se van directamente a la tuberculoide por la respuesta que tienen y van a presentar nódulos en las mejillas y estos pueden tener una involución espontánea por la muy buena respuesta inmune que tienen. El complejo cutáneo nervioso tuberculoide llega a ser un poco raro, pero van a presentar los pacientes nódulos anestésicos a lo largo de todo el trayecto del nervio afectado, donde los más afectados aquí son el cubital y el radial, y la mayoría, o más bien dicho, todas las lesiones de sus pacientes van a cursar con anestesia, pero también pueden cursar con curación espontánea y tienen ciertas zonas de atrofia que van a estar anestésicas. Y lo característico aquí de estos pacientes es que tengan tanto alteración nerviosa que pueden presentar un acortamiento de los interóseos y también engrosamiento de los nervios, sobre todo del cubital, así como de los popliteos y el peroneo, dando consecuencia como la presencia del pie caído, de la mano en garra o de mano de predicador. Y bueno, de diagnósticos diferenciales de lepra es importante que observen que muchas de las enfermedades se pueden parecer. Por lo tanto, por ejemplo, aquí la lepra la vamos a encontrar en esta imagen donde se encuentra en unas nalgas, que se dan cuenta que les comentaba que es la zona que les encanta a los bacilos porque les gustan las zonas frías. Y vemos una placa que está atrófica en el centro y tiene un eritema importante en la periferia. En el chat preguntan que si un diferencial es un granuloma anular. Por supuesto, de hecho la segunda imagen, aquí podemos ver una tiña donde también tenemos un borde activo muy eritematoso y en la última imagen que es un paciente con sarcoidosis. Y bueno, otros diferenciales, aquí está la lepra tuberculoide, pero este se trata de un eritema anular centrífugo, donde también podemos observar una placa que se ve un tanto anular, donde tiene un borde eritematoso y el centro se ve normocrómico o hipocrómico. Y por último esta, donde miren, observen cómo también puede ser una psoriasis en gotas, donde también podemos presentar pacientes que tienen las placas que son eritematosas y también tienen un poco de escama. De hecho, en lepra también tiene cierta escama, que son la escama que va a ser un poco más fina. Inclusive se pudiera confundir con una piquidiasis rosada. Y bueno, aquí está lo que preguntaban, granuloma anular, también se puede confundir con lupus vulgar, sobre todo en aquellas lesiones que sean en cara, en tuberculosis cutánea y también con sarcoidosis. Y bueno, aquí tratamiento en el caso de la lepra tuberculoide es rifampicina y dapsona, pero ahorita se los voy a explicar al final. Creo que se me pasó esa diapositiva. Y bueno, hay ciertos tipos de lepra que son la lepra indeterminada y la difusa. Esta se los menciono súper rápido porque realmente no creo que se los pregunten. La lepra indeterminada es cuando está la lepra en stand-by. O sea, es como una fase muy inespecífica, va a ser inicial y es frecuente que se presenten en niños. Y esto va a depender, recuerden, del grado de inmunidad del paciente. Si tuviéramos un paciente inmunocomprometido, pues obviamente va a migrar hacia la lepra lepromatosa porque su respuesta inmunitaria no es tan buena. Estos pacientes con lepra indeterminada pueden presentar manchas
que van a ser hipocrómicas, van a estar muy bien delimitadas y van a ser zonas de disestesia y también no van a tener pelo. Hay un signo que se llama el signo de la Castañeda, que esto es cuando los pacientes, o signo de la mugre también se conoce, que debido a la anhidrosis que presentan, la mugre se empieza como a acumular en esa zona, entonces se ve como un poco sucio. Los pacientes con lepra indeterminada presentan baciloscopía negativa. Les pueden tomar la cantidad de biopsias que quieran y puede que no encuentren ningún bacilo. Y tampoco van a cursar con un engrosamiento neuronal. Aquí los diagnósticos diferenciales es con vitiligo, donde los pacientes tienen manchas acrómicas. El otro es micosis fungoide, donde también es un linfoma que pueden presentar los pacientes, pero aquí tanto pueden tener escamas como no pueden tener escamas y obviamente la baciloscopía pues va a ser también negativa. Y la pitiriasis versicolor, donde podemos encontrar primero la presencia de un medallón, son manchas hipocrómicas o hipercrómicas, también tienen escama, pero vamos a encontrar la malacesia fúrfura. Y la pitiriasis alba, donde es más común que se presente en niños que estén en exposición solar, y también otro diferencial es el nevo hipocrómico. Sin embargo, se va a presentar desde el nacimiento, a diferencia de la lepra. Y bueno, de la lepra borderline o dimorfa, se puede tener una clasificación clínica, tanto histológica como una lepra intermedia, y la gravedad va a depender de qué tanto se esté afectando los nervios. Aquí la evolución normal es que vaya hacia un polo leproso. Y miren cómo está la paciente. Podemos ver que aquí la piel se ve como un aspecto tanto suculento, pero después va a cursar con algunas placas que se ven eritematosas y tiene un aspecto muy infiltrado. De hecho, aquí es donde podemos encontrar la primera reacción de lepra. Va a depender del estado del paciente y puede tener, dependiendo, por ejemplo, si nuestro paciente tiene alguna respuesta tanto hormonal o inicio de tratamiento, puede tener algo que se llama reacción reversa. La reacción reversa es cuando el paciente tiene una muy buena respuesta inmune y va a migrar hacia el tipo tuberculoide. En cambio, en la reacción de degradación, o sea, el nombre lo dice, ¿no? Está tan degradada o tan mala la respuesta inmunitaria del paciente que va a migrar hacia el polo lepromatoso. Y una vez acuérdense que lleguen a un tipo o a un polo, ya no hay vuelta atrás. Ahora, la borderline tuberculoide tiene pocas placas, estas van a ser de tamaño mucho más grandes, los bordes son muy irregulares y va a tener lesiones satélites, es decir, lesiones a distancia que van a estar aisladas. Y aquí sí hay afección a los troncos nerviosos, pero van a ser asimétricos, a diferencia de la lepra como tal tuberculoide, donde esta afección es simétrica. Y la evolución de los pacientes es muy, muy torpida. Esta forma es inestable y puede migrar tanto a una borderline tuberculoide como borderline lepromatosa. O sea, todavía es un subtipo, no llega al tipo completo. Y tienen como un aspecto de placas en queso suizo porque tienen como el borde eritematoso muy mal definido y el centro se ve hipocrómico, así como el quesito. También hay afección bilateral y aquí la baciloscopía sí está positiva. Ahora, en la borderline lepromatosa, noten que va a haber un mayor número de lesiones y el aspecto va a ser muy variado de estas lesiones. Puede tener tanto placas infiltradas, pero también va a tener nódulos. Y los nervios los vamos a encontrar engrosados. Recuerden que palabra clave para lepra es que la evolución es muy lenta, es una enfermedad muy, muy crónica. Y miren, en esta biopsia podemos observar las globias del acúmulo de todos estos bacilos y esto es lo que nos va a dar el diagnóstico como tal. De hecho, este es el gold standard, ver los bacilos de la lepra. Y pues la verdad yo no creo que les pregunten casos indeterminados, pero sí tengan muy presentes para su vida diaria. Y ahora sí, vamos con el tratamiento. El tratamiento de la lepra en casos multivacilares o de lepra lepromatosa, hay que enfocarnos de toda la gráfica, nada más apréndanse que tienen que dar 3 medicamentos para lepromatosa: rifampicina, clofazimina y dapsona. De aquí sí les digo que tengan como cuidado al momento de contestar porque en muchos lugares lo ponen como diaminodifenilfona o DDS y
hay que aprenderse todos los nombres porque a la hora del examen, pues muchos ya no saben cuál poner. Entonces, en casos de múltiples esclerosis y lepra eritematosa se dan 3 medicamentos. Son aproximadamente 12 meses de tratamiento o inclusive se puede llegar a alargar hasta 2 años. La norma oficial marca que son 12 dosis mensuales y son supervisadas. Y en el caso de lepra tuberculoide, para casos pauvacilares, aquí lo que se va a recomendar nada más son 2 medicamentos, que son rifampicina y dapsona. Acuérdense que puede venir como de aminodifensulfona, ténganlo presente. Y la norma oficial mexicana marca que hay que darlo por 6 meses, son 6 dosis nada más. Y recuerden nada más ya, rifampicina y dapsona para estos 2 casos. Tuberculoide, rifampicina, dapsona, lepromatosa, rifampicina, dapsona y clofazimina. Y, sin embargo, cuando tenemos pacientes con casos refractarios a tratamiento, ¿qué es decir con esto? Bueno, cuando el paciente termina su esquema de tratamiento del año, se vuelven a hacer otra vez baciloscopías. Si en las baciloscopías encuentran bacilos, se vuelve a dar tratamiento, pero ya para casos refractarios se van a quitar la rifampicina y se va a dar ofloxacino. Todavía se vuelve a dar clofazimina, pero a dosis más bajita, y también se da dapsona. Esto por 4 meses. Después se van a dar 20 meses clofazimina y dapsona. Y en algunos casos se llega a dar minociclina. Y bueno, para terminar, no creo que pregunte reacciones de lepra, pero no está de más que lo sepan. Más vale que lo identifiquen. Y bueno, la reacción de lepra tipo 1, recuerden que es la reacción de regresión o la reversa, o degradación, perdón. Y en la tipo 2 es el eritema nodoso o la reacción leprosa. Esto es por una alteración del complejo inmune a nivel de los vasos sanguíneos y podemos encontrar nódulos. Estos van a ser muy dolorosos y es más común que se presenten extremidades en la cara y en el tronco. Se puede acompañar de ataque al estado general. Los pacientes tienen mialgias, tienen artralgia y tienen también dolor óseo. Y pueden tener ataque al estado con presencia de linfadenopatías y en los hombres puede generar azoospermia. Y miren cómo son las lesiones de los pacientes, donde puede afectar cara y extremidades, y son nódulos que van a estar muy infiltrados, van a estar súper rojos y les va a doler mucho a los pacientes cuando los tocan. De hecho, estas lesiones se pueden palpar más de lo que realmente se pueden ver. Y también podemos encontrar eritema multiforme, donde también se va a afectar a tronco y extremidades. Y aquí vamos a observar manchas eritematosas. Pueden presentarse pápulas y algunas ampollas que resuelven a las 2 semanas y no dejan cicatriz. El eritema multiforme, lo característico es que las lesiones se ven como en tiro en diana. Y bueno, la tercera, que es la reacción de Lucio, o el fenómeno de Lucio, que es la tipo 3, por lo general los pacientes se encuentran afebriles, pueden tener parches violáceos o eritematosos y pueden estar infiltrados y van a dar lugar a úlceras que después van a presentar escaras. Escaras es la caída de la piel por presencia de necrosis. O sea, tenemos necrosis nada más. Y bueno, en etapas avanzadas pueden presentar trombosis y hemorragias. Y miren estas fotos de los pacientes. Aquí el diferencial puede ser con un lívido reticularis o alguna púrpura. Vean cómo son las lesiones, que se ven muy eritematosas. Estas después pueden presentar zonas de necrosis y que se van a ulcerar. Y también van a tener escaras en la superficie. Ese es el fenómeno de Lucio. Era un doctor mexicano. Y bueno, en cuanto al tratamiento para estas reacciones, para la tipo 1, que es la de degradación, vamos a dar prednisona a 60 miligramos por 2 semanas y después se va desescalando paulatinamente. Para la tipo 2, aquí también se da prednisona, pero se acompaña de talidomina. Y para la reacción de lepra tipo 3, vamos a dar también prednisona. Y bueno, vamos a revisar ahora los casos clínicos. Del caso número 1, es un hombre de 60 años, este es originario de Guerrero, acude por lesiones maculares hipocrómicas, los bordes están muy mal definidos y van a predominar en la cara y en las orejas, además de presentarse en codo, en las nalgas y en las rodillas. Y tiene zonas de hipoestesia, también caída de los bordes laterales de las cejas, tiene alteraciones en el nervio cubital y peroneo, esos van a estar palpables y engrosados, y también pueden tener cierta tremor en las manos y en los pies. Este caso lo saqué del CTO y vamos a ver cuáles son las palabras clave para dar el diagnóstico. Pues bueno, de entrada nos están preguntando el diagnóstico
Y noten que es paciente originario de una zona endémica y tiene lesiones maculares y también tiene hipocromía. ¿Y qué nos está dando como palabra clave o cuál es el dato característico aquí? Nos está hablando que tiene cierta hipoestesia. Entonces les comentaba así como de forma muy rápida. Una mancha con alteraciones de sensibilidad, hay que pensar en lepra. ¿Qué otros datos nos da como característicos de lepra? Que tiene alopecia en el borde distal de la ceja, ¿no? ¿Y cuál es el otro dato? Pues que tenemos nervios engrosados. Eso es súper característico. Entonces, obviamente aquí sabemos que el diagnóstico es lepra. Pero es como súper obvio. ¿Por qué? Pues estamos viendo la clase de lepra. ¿Por qué no va a ser dermatomiositis? Porque van a ser otro tipo de pacientes, van a ser pacientes más jóvenes. Si tienen, si es una dermatosis crónica, sin embargo, no van a tener tantas alteraciones en la sensibilidad. Aparte, recuerden, en dermatomiositis vamos a ver el signo de Char, el heliotropo, y pues no es dermatomiositis. Ahora, ¿por qué no es una micosis cutánea? Porque las micosis no tienen alteraciones de sensibilidad. Les pondrían un paciente con una dermatosis aguda y mencionarían que tienen mucho prurito. Aquí no hay prurito, aquí no sienten. ¿Por qué no? Ay, me equivoqué. Bueno, aquí en vez de, era sífilis secundaria. ¿Y por qué no va a ser sífilis? Porque el paciente tendría afección. Para sífilis nos mencionarían que tienen alteraciones o manchas en palmas y en plantas, ¿ok? Y a lo mejor les pondrían en el examen que tienen antecedente de haber tenido una lesión en genitales, que sería el chancro. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué maniobra realizaría inicialmente para establecer su diagnóstico? Tenemos biopsia cutánea, prueba de sensibilidad con aguja, prueba de sensibilidad térmica o cultivo con Lowenstein. Sensibilidad con aguja, sensibilidad con aguja. Sí, lo primero que realizaríamos al paciente sería la prueba de pica-toca, donde ya saben, agarran un objeto donde puedan picar o tocar al paciente. Yo le recomendaría un lápiz y le vamos a estar preguntando qué está sintiendo. Prueba de sensibilidad térmica, pues no es. Cultivo con Lowenstein, no nos va a servir un cultivo porque recuerden que no hay forma de cultivar a la micobacteria. Y la biopsia sí nos serviría, pero en el consultorio pues es más fácil que hagamos un pica-toca. Ahora, ¿qué tratamiento le darían a este paciente? Acitromicina y prednisona, talidomida y prednisona, diaminodifenilsulfona, rifampicina, clofazimina o dapsona y rifampicina. Ok, la mayoría están poniendo la respuesta correcta. Exacto. ¿Por qué no darían la D? ¿Por qué no dapsona y rifampicina nada más? Porque todos los datos que estuvimos dando en el caso clínico, pues eran para un paciente con una lepra lepromatosa. Ahora, acitromicina y prednisona, esto es más para una enfermedad inmune. Lo puse pensando en una dermatomiositis. Y bueno, talidomina y prednisona sería más en caso de que el paciente presentara una reacción leprosa. Ahora, el segundo caso, hombre de 12 años que cursa con manchas hipocrómicas en tronco y cara, al igual que anhidrosis e hipoestesia en dichas lesiones. A la exploración usted se percata que tiene engrosamiento del nervio cubital. Entonces, su sospecha diagnóstica es lepra lepromatosa, lepra tuberculoide, epitesis alba y tiña del cuerpo. Ok, la mayoría está contestando que una lepra tuberculoide. De hecho, en mi examen nacional me acuerdo mucho que vino un caso similar a este. Era un niño, o sea, está chiquito, tiene 12 años y tenía manchas. Solo que me acuerdo que en mi examen nacional venía que tenía escamas. Entonces, saliendo del examen lo comenté con una amiga y una amiga estaba juraba y perjuraba que era tiña, pero pues te dan cuenta que no es tiña porque te están poniendo que tiene afección a los nervios, sobre todo al nervio cubital, donde pone que está ensanchado, al igual que cursa con anhidrosis e hipoestesia. Entonces, la respuesta correcta, pues es una lepra tuberculoide. No es lepra lepromatosa, porque no te está poniendo el contexto de que sea una persona mayor. Entonces, con fines de examen nacional, si ponen nódulos, piensen más en una lepra lepromatosa. Si les ponen manchas hipocrómicas, piensen en lepra tuberculoide. Manchas hipocrómicas con engrosamiento de nervios, vayan con lepra tuberculoide. Nódulos y alteraciones de sensibilidad, lepromatosa. No es una pictiriasis alba, por lo general sería como más lesiones en la cara y no tendrían alteraciones de la sensibilidad. No es tiña del cuerpo porque no hay prurito. Ahora, caso 2. Bueno, la siguiente pregunta del caso 2. Método diagnóstico definitivo para esta enfermedad. Tinción de Gram, Ziehl-Neelsen, cultivo, reacción de cadena de polimerasa.
Exacto, tinción de Gram es para bacterias y aquí tenemos una micobacteria que es ácido alcohol resistente, donde vamos a marcar Sil-Nielsen. Cultivo, recuerden que no se cultiva, y la PCR, que si bien es como lo máximo que pudiéramos usar para diagnosticarlo, no viene en la norma oficial, no se los van a no lo tenemos en cualquier lugar. Y pues bueno, ya sería todo. No sé si tengan algunas dudas. Creo que había unas dudas más arribita. Ahora déjenme ver. Pacientes con complejos, ya lo contesté. Vaciloscopía. PCR sí podemos hacer diagnóstico para el examen. No conozco realmente muchos lugares donde la hagan y con fines de examen nacional no les pondrían PCR. Diagnóstico diferencial de granuloma anular, por supuesto que sí lo es, ya lo vimos hace rato. El granuloma al lugar centrífugo realmente puede desaparecer por sí solo. De hecho, está ahí en esos casos no tendrían alteraciones de sensibilidad. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para lepra tuberculoide? Convivir con un paciente con lepra, sobre todo. Y una buena respuesta inmunitaria que permitiría que el bacilo migrara hacia ese polo. Alopecia en la parte distal. Okay. Bueno, ¿alguna otra tinción aparte de Sil-Nielsen? Aparte de Sil-Nielsen, podemos usar Fight-Faraco o también podemos usar Quinjone. De hecho, les va a dar risa porque la diferencia entre el Gram y el Sil-Nielsen es un solo paso. Ay, gracias por los comentarios, qué lindos. Factores de riesgo, tener un factor N negativo, convivir con un paciente con lepra y alteraciones en la inmunidad. ¿En cuánto tiempo podremos ver la clase? Pues en un momento que terminemos la clase prometo que la vamos a subir. ¿Cómo preguntarían los diagnósticos diferenciales? No creo que pongan cuál es el diagnóstico diferencial, pero diferenciales de lepra pues son muchísimos. O sea, puede ser desde una dermatitis atópica, donde el contexto entre lepra y dermatitis atópica es que también pueden tener placas eritematosas que también pueden verse infiltradas, pero el paciente va a tener muchísimo prurito en dermatitis atópica. De hecho, hablar de dermatitis atópica es, ya lo verán los pediatras, es como más por grupo etario. Por ejemplo, en lactantes es más en carita. En pacientes escolares es más frecuente que se presente en el pliegue cubital hipopliteo y en adultos es frecuente que lo presentemos en pecho y también sobre todo el eczema de manos, pero ahí hay mucho prurito, cosa que en lepra no vas a encontrar. En psoriasis, con fines de examen nacional, te pondrían un paciente que tiene placas eritematoescamosas en regiones salientes óseas, o sea, en codo, rodillas, inclusive nunca lo podemos encontrar. Pero no creo que te pongan una psoriasis en gotas, que es como el diferencial de la vida diaria. Puede ser el tema anular, sí. Yo la verdad de lepra no me acuerdo que me hubieran preguntado diferenciales. Siento que ya sería como más para examen de consejo de derma. Sería muy manchado que se los preguntaran. Y bueno, muchísimas gracias. Ay, qué lindos. Un borderline, ¿cuánto tiempo puede pasar para evolucionar a un polo? Depende de la inmunidad. O sea, puede que tarde, no sé, 3, 4 años y puede que pase 10 años y tarde en migrar. Depende mucho de la respuesta inmune. ¿Cómo es el seguimiento de los pacientes con lepra? Se vigilan después de que acaban su tratamiento, se les vuelve a tomar la vaciloscopía y dependiendo si sale negativa, pues nada más consulta con dermatología de forma anual. Y si es positiva, se vuelve a dar tratamiento en casos resistentes. Cuando acabe ese tratamiento para casos refractarios, otra vez se vuelve a hacer la vaciloscopía. Y también se tienen que ver a todos los pacientes que conviven de forma estrecha con ellos. También se les hace pruebas a sus familiares. Ay, estuvo excelente. Ay, qué lindos. Gracias por el tiempo. De nada. De hecho, creo que el propósito parte del curso es apoyarnos a todos, sobre todo en este tipo de pandemia, que es como un tanto complicado, que no puede salir, que no pueden hacer los grupos de estudios. La verdad, mi tip para el examen nacional, que a mí me sirvió bastante, era reunirme con mis amigos el domingo. Juntábamos varios bancos de preguntas, o sea, el que nos llegara a las manos, y era desglosarlos. O sea, pregunta por pregunta, descartar por qué no era esa respuesta, por qué sí era positiva. Realmente yo creo que tienen que echarle muchas ganas. Si no pasan a la primera, no se desesperen. Yo pasé hasta mi tercer intento y ya estoy en derma, entonces si yo puedo, ustedes pueden. Ok, entonces, ¿cuál sería el tipo de lepra que mejor responde al tratamiento?
Fíjate que esa pregunta es difícil. Yo creo que la lepra tuberculoide, pero es que depende de cada paciente. Ay, qué lindos. ¿Alguna diferencia si toma la biopsia del lobo de la oreja o de la lesión de piel? No se toman lesiones, no se toman las muestras de las lesiones. O sea, para el diagnóstico, para ver la linfa, te conviene más tomarla del lóbulo de la oreja porque no está tan vascularizado. Entonces pinzan, lo dejan como por 3 minutos y empiezan a raspar. Y ya una vez que tienes toda la linfa, ya es cuando empiezas a ver los bacilos. El otro que es por mucosa nasal es rasparlo, es súper doloroso para los pacientes. Y si lo tomas de una biopsia de piel, sí los puedes encontrar, pero siento que es más sencillo. Bueno, no siento, está descrito que es más factible que lo encuentres en la linfa. Presentación muy clara y agradable. Es que es de mis temas favoritos de derma. En un paciente con diagnóstico, sí, se tiene que investigar a la familia. Siguiente clase, farmacodermias. Podría ser. De hecho, no sé si puedan comentar qué temas les gustaría que viéramos para el examen nacional. Yo me basé en CTO y de hecho son como los temas que les estamos dando. Gracias. Mitsuda para lepra lepromatosa o se puede utilizar, te ayuda como para clasificarla. O sea, si sale negativa, pues ya vemos que es lepra lepromatosa y si es negativa para lepra lepromatosa y positiva tuberculoide. Sí puede afectar nervios craneales, pero no es como tan frecuente que los afecte. Con fines de examen no se estresen. Doctora, la amo. Ok. Ok, no quedó claro de Mitsuda y Fernández. Mitsuda es cuando se realiza la lectura después de 21 días y la reacción de Fernández es cuando se revisa entre las 48 y 24 y 48 horas, perdón. Tratamiento para un paciente con lepra lepromatosa y tuberculoide, la clofazimina. O sea, para fines de examen, lepra lepromatosa, 3. Y lepra tuberculoide son 2. Para lepromatosa, diminodifenilsulfona, clofazimina y rifampicina. Y tuberculoide, quites la clofazimina. Y listo. Sí, para lepra tuberculoide, para todo tipo de lepra se toma de la muestra de la linfa. ¿Ok? Y pues bueno, no sé si tengan más dudas, igual cualquier cosa me pueden escribir por Twitter y pues estamos en contacto. Espero verlos pronto. Cuídense mucho. Bye.